Buenas noches, bienvenidos a una clase de CBC Digital Online de Química. Hoy vamos a hacer la práctica 9, cinética química. Vamos a cubrir toda la práctica. La idea es cubrir la parte teórica, dar algunos ejemplos de problemas, pero el objetivo no es hacer problema por problema en estas clases. Ustedes tienen que hacer solos los problemas porque eso es lo que van a tener que hacer en el parcial. Y los que son suscriptores nuestros pueden consultarnos, por supuesto, todos los problemas, todas las dificultades que vayan teniendo. Lo que están viendo acá en estos momentos es la plataforma de CBC Digital con las materias que tenemos y las prácticas, con el nuevo chat que tenemos ahí. Y como les dije, esta clase está siendo grabada. La grabación de la clase nosotros la ponemos en nuestro Facebook. Nuestro Facebook es CBC Digital Química, es un grupo cerrado y acá nosotros ponemos todas las clases anteriores que dimos, pureza, rendimiento, redox, etcétera, etcétera, para que nuestros suscriptores puedan en los comentarios hacernos alguna pregunta y nosotros les contestamos. Aquí en este Facebook también, en los archivos, ponemos un montón de material de estudios y de prácticas, material de la cátedra, material nuestro, material que encontramos. Es un montón, tienen libros en PDF, etcétera. Todo esto ustedes lo pueden bajar de acá, de los archivos de Facebook, en toda la cantidad que tienen. Entonces, los que son suscriptores nuestros, que están en este grupo de Facebook también, no pueden nunca decir que no tienen de dónde estudiar. Me dicen que la voz me sale un poco cortada. A ver si cambio el micrófono, si es un problema de micrófono. Díganme si me escuchan mejor ahí. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Bien, entonces les mostré ya esto del Facebook de CBC Digital Química. Nuestros suscriptores nos pueden hacer preguntas ahí. Ahora lo cierro. Nuestros suscriptores también pueden hacernos preguntas en el grupo de WhatsApp, donde ahí les contestamos en general enseguida. A veces uno puede demorarse un poco, pero en general siempre estamos. Y bien, esta es la plataforma, como les dije, y ahora vamos a ir directamente a la práctica 9. Seguramente me voy a tener que loguear otra vez porque me habrá deslogueado por inactividad. No me deslogueó. Bueno, todas nuestras prácticas empiezan de la misma manera, empiezan con una introducción teórica, que es donde vamos a ir ahora, y luego tienen todos los ejercicios aquí uno por uno resueltos. Entonces vamos directamente a la introducción teórica de este nuevo tema que es cinética química. Y lo que vamos a hacer, vamos a empezar, fíjense, acá tienen, lo primero que va a venir es un apunte de la cátedra oficial, ¿sí?, con cinética química. Lo vamos a ir recorriendo, pero yo lo que quiero hacer es ir acá abajo. Aquí abajo lo que tengo es un ejemplo, es lo que yo les decía, un experimento que vamos a hacer. En este experimento tengo una reacción donde el ioduro reacciona con el tiosulfato, esto se llama tiosulfato, y me da yodo y sulfato. Yo pensaba no balancearles esa reacción para dárselas a ustedes como ejemplo de reacción ion-electrón, que lo balanceen ustedes. Pero después dije, no voy a ser tan mal, hagamos cinética nada más. Pero si quieren, saquen esos dos que están ahí y traten de balancearla. Y se los digo porque en el final de julio, justamente, los alumnos tenían que resolver por ion electrón una ecuación y a muy pocos les salió, casi nadie. Tenían que usar el ion dicromato, y el dicromato es un ion que tiene cromo con un 2 aquí abajo, al igual que el tiosulfato. Y el problema
que tuvieron la grandísima mayoría de los estudiantes fue justamente con este 2 que está ahí. Me estoy refiriendo a este 2 chiquito que está acá. No sabían cómo hacer la ecuación de ion-electrón con eso. Entonces, les recomiendo que hagan esta ecuación por el método del ion-electrón. Lorena me dice que no se ve, Jessica me dice que tampoco se ve. ¿No ven mi pantalla? ¿No ven la...? Vamos a ver. Yo en mi pantalla de control lo estoy viendo bien. ¿Ahora lo ven bien? Así se ve, perfecto. Bien. Entonces, con esta reacción vamos a hacer este experimento de acá. En este experimento, lo que me proponen son 3 experimentos. El primero no lo voy a hacer porque demora 80 segundos, pero voy a hacer el segundo y el tercero. Tengo aquí mis probetas y me piden, por ejemplo, en este segundo experimento que ponga 48 mililitros de agua, acá tengo. En todos los experimentos voy a tener 10 mililitros de tiosulfato de sodio 0,05 molar, así que ni me preocupo, ya está marcado. Del ionuro de potasio me dicen que ponga 12 mililitros, acá están. Del tiosulfato de amonio me piden 30 mililitros, acá está, y me dicen a una temperatura de 45 grados. O sea, aquí en este voy a marcar 45 grados. Cuando yo ponga start en inglés, todas estas probetas van a poner su volumen aquí en este vaso de precipitado. Cuando la última probeta ponga su volumen, yo voy a empezar a contar el tiempo. Y voy a ver cuánto tiempo demoró eso. Va a ser muy rápido, yo ya lo hice, me va a dar 3 segundos. Pero para que ustedes lo vean, ¿sí? Entonces pongo start, una probeta, la otra probeta, la otra probeta, la otra probeta, start. Ahí está. Se puso violeta a los 3 segundos, ¿sí? Ese es el primer experimento que me dicen que pruebe. Vamos a hacer el siguiente experimento, el número 3. En el número 3 me piden 63 mililitros de agua. El tiosulfato de sodio es el mismo. 15, el ioduro de potasio, 12 mililitros. 15 mililitros del tiosulfato de amonio, este de acá. Y también 45 grados. Voy a empezar. Pongo todos los reactivos. Cuando termine de hacer el último voy a apretar el tiempo. Ahí va. 8 segundos. Exactamente. Ahí cambió. Entonces aquí tengo 8 segundos que tardó en cambiar. Voy a silenciar a algunas personas que me están haciendo interferencia. Si quieren hacer una pregunta, ustedes ya saben, se desilencian y hacen una pregunta. Bien, entonces, las preguntas que le puse acá al costado. Si yo comparo el experimento 1 y el 2, o sea, estos dos primeros que están acá, ¿sí? El primero no lo hice para no demorar 80 segundos. La pregunta es, la velocidad de reacción, o sea, el tiempo que tardó esto en reaccionar, en ponerse así gris, depende de la temperatura, porque fíjense que el experimento 1 y el experimento 2, en lo único que difieren es en la temperatura, el volumen de agua es el mismo, yoduro de potasio es el mismo, todo lo mismo, excepto la temperatura. Entonces, la velocidad del tiempo que demoró esto en reaccionar, ¿qué les parece? ¿Depende o no depende de la temperatura? Fíjense acá. Sí, depende de la temperatura. Entonces, una de las variables que van a afectar la velocidad de reacción, y después vamos a ver por qué, es la temperatura. Lo vimos aquí en este experimento. La segunda pregunta
les dice que comparen el experimento 2 y 3 y les pregunta si la velocidad de reacción depende de la concentración de reactivos. Fíjense, la reacción 2 y 3, en lo único en que están variando es en la cantidad de agua. Aquí hay una que tiene 48 mililitros de agua y otra que tiene 63 mililitros de agua. El volumen total siempre es 100. Entonces, en un caso tengo más agua, en otro caso tengo menos agua, en un caso está más diluida, cuando tengo más agua, 63 mililitros, está más diluida. Entonces, ¿qué les parece? El tiempo que tardó en reaccionar, ¿depende o no depende de la concentración de mis reactivos? Sí. Sí depende. Cuando tengo más agua, están más diluidos, entonces tardó más en reaccionar. Entonces, el tiempo de reacción o la velocidad de la reacción va a depender, en realidad, de 4 cosas. Yo acá les mostré 2 nada más. Les mostré la temperatura y les mostré la concentración de los reactivos. Va a depender de otra cosa más, que lo vamos a llamar un catalizador. Un catalizador, y después les voy a hacer una gráfica de energía, pero un catalizador es una sustancia que yo agrego aquí a mi vaso de precipitados, por ejemplo, y hace que la reacción ocurra más rápido. ¿Sí? Eso es lo que un catalizador es. Y para que se den una idea, un poco, lo piensen de esa manera, díganme, si ustedes tienen que cocinar una torta, vamos a decirlo algo sencillo, cocinar una torta, tienen que batir huevos. Si utilizan una batidora o si los baten a mano, ¿van a ser más rápido o igual de rápido? ¿En qué sentido? En batir los huevos. Vos podés batir los huevos para hacer tu torta y tenés 2 opciones. Sí. O batir los huevos con una batidora o batir los huevos a mano, hasta llevar a punto nieve o lo que sea. ¿Qué es más rápido? La batidora. La batidora. Exactamente, la batidora es más rápido. Bueno, ese es un ejemplo burdo, ese es un ejemplo bien burdo, pero lo que quiero decir con esto es que hay sustancias, o en este caso el ejemplo de la torta que les di, un elemento, la batidora, que pueden acelerar la reacción. Después vamos a ver cómo. Esas sustancias que pueden acelerar la reacción, que pueden hacer que sea más rápido, se llaman catalizadores. Y esto es muy importante en todos los procesos químicos, en particular los que me dijeron que van a estudiar medicina. En los organismos vivos lo que tenemos son catalizadores enzimáticos, o sea, hay enzimas que hacen que una reacción, una droga, un remedio que alguien consumió, pueda operar más rápido o al revés, puede retardarlo, puede inhibirlo. Entonces hay sustancias que son catalizadores o inhibidores también, ¿no? Entonces, ¿de qué depende la velocidad de reacción? En este experimento vimos 2 cosas, vimos que depende de la temperatura y de la concentración, y yo les estoy diciendo también que depende de algo que se llama catalizadores, y depende también de otra cosa más, la cuarta cosa, que es la forma, la accesibilidad que tenga el reactivo. O sea, si el reactivo está hecho toda una pelotita, toda compacta, es muy difícil que otro reactivo pueda interactuar. En cambio, si lo tengo hecho un polvillo, entonces está más accesible. Eso usualmente se dice como la superficie expuesta, el área de la superficie, ¿sí? Entonces, esas son las 4 variables que determinan la velocidad de la reacción. Y si ustedes empiezan a recorrer aquí el apunte de la cátedra, esto es una de las primeras cosas que les empieza a decir, de qué depende la velocidad de la reacción, ¿sí? Una reacción ocurre cuando las moléculas chocan. Las moléculas chocan y entonces si lo hacen en el ángulo correspondiente, con la velocidad o la energía correspondiente,
se produce la reacción. Yo tengo aquí un interactivo, lo voy a compartir en un minuto. Acá. Ahora bien, tienen que agarrarlo acá. Ahí está. Yo tengo aquí un interactivo que les va a mostrar un poco cómo es esto de los choques para que suceda una reacción, ¿sí? En este primer caso, lo que tengo simplemente es una molécula aquí en el medio y otra molécula que va a venir a chocarla, ¿sí? Para que ojalá, vamos a ver si sucede esta reacción. Esta molécula amarilla de A va a chocar con una molécula diatómica, una molécula que es B y C, y si sucede la reacción, entonces va a ser un desplazamiento, A va a desplazar a C, entonces me va a quedar una molécula de A y B, y luego una moleculita, un átomo de C solito. Esa es la reacción que voy a hacer, ¿sí? Puedo cambiar la temperatura, ¿sí? Puedo acá tener un gráfico de energías. Este gráfico de energías lo que me dice es la energía inicial que tienen mis reactivos. Fíjense, si yo acá abajo, esta es la energía inicial, van a tener que subir como una cuesta energética, y esta es la energía de mis productos, ¿sí? Acá voy a dibujar la distancia en que están estas dos moléculas. Entonces, bien, les doy un poquito de energía, la empujo, ¿ven? Ahí se levantó la barra esa que me indica la energía, y ahora en azul veo la energía de los reactivos y de los productos. Chocó, ¿sí? Y fíjense que por ahora no pasa nada. Por ahora no hay ninguna reacción. No hay ninguna reacción porque la energía de mi sistema está aquí en esta línea verde que les estoy mostrando. Y para que mi reacción ocurra, lo que tiene que pasar es que el sistema pueda subir toda esta cuesta. Esta cuesta de acá arriba se llama energía de activación. Y hasta que no pase por ahí, no voy a tener reacción. Entonces yo lo que voy a hacer es darle más energía a mi sistema, a ver si reacciona. Le doy más energía, por ejemplo, subiendo la temperatura. ¿Ven? Empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. ¿Y ahora qué pasó? Ahora reaccionó, ¿ven? Que en algunos momentos tengo la moleculita de C separada y la molécula diatómica de A y B. Entonces, como hicimos en el experimento reciente, para que sucedan las reacciones tienen que tener una determinada energía, que se llama energía de activación, ¿sí? No voy a usar azul porque azul está... Esta energía de activación que está acá, ¿sí?, es lo que necesita mi reacción para ocurrir, para progresar. Ahora, yo les dije, ¿se acuerdan que yo podía tener un catalizador? Y el catalizador lo que hacía era, ¿qué cosa? La reacción. Hacía la reacción más rápida. Claro. Lo que el catalizador hace es proveer un camino alternativo. La reacción es la misma, pero es un camino alternativo donde esta energía de activación tan alta que yo tenía acá, la disminuye, la trae, por ejemplo, hasta aquí. ¿Ven la línea verde esa que hice? Esa línea verde es la misma reacción, parte del mismo lugar, llega al mismo lugar, pero ahora esa verde está catalizada. Yo le puse un catalizador, una enzima, por ejemplo, si es una catálisis enzimática o algún otro producto, e hizo que la energía de activación sea más baja. Y como la energía de activación es más baja, entonces la reacción sucede más rápidamente. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro o no?
Sí. Bien. Fíjense, voy a reiniciar todo. Fíjense que, porque tengo el lapicito, que yo, por ejemplo, podría haber lanzado a mi pelota acá en un ángulo. En vez de no lanzarla directo, como la lancé antes, puedo agarrar y lanzarla con un ángulo. Darle un montón de energía y la lanzo con un ángulo. Bueno, pero ahí no choca en el ángulo correcto para que produzca la reacción. O sea, para que una reacción ocurra, tienen que haber choques con la energía suficiente y también en el ángulo correspondiente. Esos son los choques efectivos. Esos choques efectivos son los que van a producir la reacción. ¿Sí? Bien. Estos son dos moléculas acá, un modelo muy teórico, pero en la realidad tenemos muchas más moléculas, ¿sí? Vamos a borrar todos los dibujitos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que vamos a tener es, por ejemplo, en esta reacción, la misma de antes, A, que reacciona con A y B, vamos a iniciar con 20 moléculas de A y 20 moléculas de B y C. En estas moléculas van a reaccionar, ¿sí? Y vamos a poner una barra aquí donde me va a decir cuántas moléculas de productos y de reactivos hay. Y vamos a poner un cronómetro también acá. Entonces vamos a iniciar la reacción. Ahí está. Entonces ven que primero tengo muchas moléculas de mi reactivo. ¿Por qué? Porque tengo baja energía, no llego a mi energía de activación, ¿sí? Un poco va a reaccionar, un poquitito. ¿Por qué? Porque esta energía son energías promedio. Hay algunas moléculas locas que están moviéndose mucho más rápidamente que llegan a subir esta cuesta y llegan a reaccionar. Pero en promedio no. Por eso tengo mucho de los reactivos todavía y muy poquito de los productos, ¿sí? Si yo subo la temperatura, obviamente va a pasar como antes, que va a empezar a reaccionar. Fíjense las moléculas como están moviéndose mucho más. Acá me está dando las cantidades actuales y ven, ahora tengo realmente mucho más producto, ¿sí? No puse el cronómetro, ustedes lo pueden hacer si quieren, y van a ver que a distintas temperaturas, a distintas concentraciones pasan distintas cosas. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de estos experimentos antes de que vuelva a la plataforma y sigamos recorriendo el apunte ese y empezar a ver ejemplos? Ya hice media hora de teoría, pero así que es momento de empezar a ver ejemplos. ¿Alguna pregunta por ahora? Bueno, considero que no hay preguntas, así que vamos a la plataforma. Entonces, lo que yo les quería decir con esta presentación, acá está, es que yo puedo medir, que es lo que voy a hacer ahora, la velocidad de una reacción midiendo cuánto de estos productos aparece con el tiempo. O sea, si yo pongo acá el cronómetro, que no sé por qué, un segundo son 24 acá unidades, ¿sí? Es una unidad extraña de tiempo. Pero yo puedo ver, bueno, cuántas moléculas de producto aparecen por segundo. O puedo ver a la inversa, cuántas moléculas de reactivo desaparecen. Tengo esas dos maneras de medir la velocidad de reacción. Puedo medir aparición de producto o desaparición de reactivo. ¿Qué es lo que me van a decir acá cuando siguen hablando de en este apunte? Están acá dando un ejemplo, lo que yo les mostré con el interactivo. Primero tengo solo reactivo, a un determinado tiempo tengo una mezcla de ambas cosas y luego tengo más producto, más azulcito. Y entonces me dicen lo que les acabo de decir.
que la velocidad de una reacción se puede medir como la desaparición del reactivo, o sea, A es mi reactivo, porque está de este lado de la izquierda, por eso tiene A este signo menos aquí, porque desaparece, cada vez la concentración de A va a ser menor con el tiempo. O puedo medirlo como aparición de producto. La aparición de producto es B, y entonces no tiene este signo menos. Esta es una reacción muy sencilla, donde una molécula, un mol de moléculas de A, le pasa algo y me da B, ¿sí? Esto es lo que está pasando. Lo que está pasando es que inicialmente ustedes tenían A, este A sub 0 significa concentración de A inicial, y empezó a reaccionar, supónganse a descomponerse, empezó su concentración a disminuir, no lo hace en forma uniforme, al principio es más rápido, luego es más lento, y a medida que A va disminuyendo, su concentración con el tiempo, acá tengo el eje de tiempo, B va apareciendo. Entonces, esto que tenemos aquí, esta parte, esto que estoy haciendo acá, es lo que vamos a estudiar ahora en la unidad 9. Cinética, cómo va cambiando las concentraciones de cada una de las cosas con el tiempo. La otra parte de este gráfico, este que está acá, que dice equilibrio, es lo que vamos a ver en la práctica 10, equilibrio químico, por eso una viene antes de la otra, ¿sí? Entonces estamos acá en cinética, donde repito, cinética lo que me va a hablar es de cómo cambian las concentraciones de cada sustancia con el tiempo. Acá tengo eje de tiempo, y miren que en muchos parciales y finales vi preguntas típicas de verdadero o falso, donde les quieren hacer confundir entre lo uno y lo otro. Le hacen preguntas relacionadas con el equilibrio en una situación donde no hay equilibrio, donde tengo una cinética de la reacción, y viceversa, ¿sí? Entonces tengan este cuadro bien presente, que una cosa es la cinética cuando no estoy en equilibrio, mi reacción va evolucionando, y otra cosa es cuando estoy en el equilibrio, donde también hay reacción, pero de otra manera, ¿sí? Lo vamos a ver la vez que viene. Bien. Entonces, seguimos mirando el apunte este, y cuando tienen reacciones de este estilo, donde tienen muchos reactivos, ya no es A que me da B como antes, sino que tienen muchos reactivos, y cada uno, por ejemplo 2 acá, y cada uno de ellos con un coeficiente de reacción, tengo productos, tengo 2 productos, cada uno con su coeficiente de reacción. La velocidad de esta reacción, la velocidad es una sola, ¿sí? Pero yo la puedo medir con respecto a uno de los reactivos o con respecto a otro de los reactivos, etc. Aquí no lo ven muy bien porque es todo muy abstracto, es todo A, B, B. Pero imagínense, a ver si acá tienen un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo con números, ¿sí? Si ustedes tienen este ejemplo que está acá abajo, el óxido de nitrógeno 5, que se descompone, ¿sí? Y me da dióxido de nitrógeno y oxígeno, con sus respectivos coeficientes estequiométricos. Fíjense lo que pasa, cada 2 moléculas o moléculas del óxido de nitrógeno 5, que se descompone, aparecen 4 de óxido de nitrógeno 4 y una de oxígeno. O sea que las proporciones que aparecen y desaparecen unas y otras no son uno a uno. Algunos me dicen que no lo están viendo, ahora lo están viendo, a veces hay un poquito de demora, ¿sí? Pero ahora están viendo la reacción, es la reacción de descomposición del óxido, del óxido de nitrógeno 5. Entonces lo que yo estaba diciendo es que
cuando yo tengo dos moléculas de estas que se descomponen, acá tengo 4 del óxido de nitrógeno 4 y una de oxígeno. O sea, la relación no es 1 a 1, como era antes, que A se descomponía y me daba B. Entonces, las velocidades de la reacción, para hacerlas, digamos, unitarias, para hacerlas por mol, lo que se hace es dividir por este coeficiente estequiométrico, para obtener una velocidad por cada mol de reactivo, en este caso, por ejemplo, del óxido de nitrógeno 5, ¿sí? Entonces, si yo tengo que expresar la velocidad de reacción de esta reacción, la voy a expresar como, ¿a dónde está? Bueno, no lo tienen ahí, pero es 1/2, lo voy a hacer en el pizarrón, ahora me van a ver un poquito a mí. Voy a compartir mi pizarra, ahora va a venir. Ahí está viéndose mi pizarra. Entonces, si yo tengo esta reacción, el óxido de nitrógeno 5 que se descompone, ¿sí? Y me daba no, eran 2 de este y me daban 4, ¿verdad? Me daban, ahí está, 4 del dióxido de nitrógeno o óxido de nitrógeno 4 más oxígeno. ¿Sí? Esta es la reacción que ustedes tienen. La velocidad de esta reacción la voy a poner desaparición de reactivo. Acuérdense que el reactivo tiene una velocidad negativa porque desaparece. 1/2 de la variación de su concentración con respecto al tiempo, a la variación de tiempo, intervalo de tiempo. Y esto va a ser igual porque en la medida en que desaparezca esto, va a aparecer producto. Entonces esto va a ser igual, y ahora positivo, porque aparece a 1/4 de la variación de la concentración del dióxido de nitrógeno en ese mismo intervalo de tiempo, o lo mismo a la variación, como tengo un 1 acá, no lo pongo, de la concentración de oxígeno en el intervalo del tiempo. ¿Sí? Puedo calcular la velocidad de reacción de cualquiera de estas formas. Este 2 vino de acá, este 4 vino de acá, y aquí hay un 1 que vino de este 1 que está aquí. ¿Estamos? ¿Se entiende eso ahora? Quiero que se entienda esto porque es así como vamos a empezar a hacer los ejercicios de la guía. ¿Alguna pregunta de los coeficientes, de los signos? Bien, interpreto el silencio como que no hay preguntas. Igualmente ya saben, los que son suscriptores me pueden hacer preguntas en cualquier momento, en el chat o en el Face, y y si no, bueno, se dé silencio, en el final de la clase me hacen preguntas. Quiero compartir mi plataforma. A ver si viene. No sé por qué no me está dejando compartir la plataforma. Compartir mi pantalla. Ahí vino. Listo.
esto el pizarrón se va. Bien. Entonces, bueno, esto que hicimos en el pizarrón fue un ejemplo. Jessica me pregunta, ¿por qué ese signo menos es en la primera parte? Bien, ese signo menos, Jessie, es porque el reactivo, este óxido de nitrógeno 5, se está consumiendo. O sea, si empezaste con una concentración, por decir, 1 molar, al cabo de 1 minuto, a lo mejor vas a tener 0,8 molar. Entonces tenés menos, la variación va a ser siempre variaciones final menos inicial, la variación va a ser negativa, va a ser 0,8 menos 1. Te dije que el inicial era 1, el final al cabo del minuto es 0,8. Entonces la variación final menos inicial es negativa, 0,2. Como desaparece, entonces pongo ese menos adelante y entonces me lo va a hacer positivo. ¿Se entendió eso? Ahora cuando veamos ejemplos, te va a quedar más claro. Bien, excelente. Bueno, entonces, bueno, acá tiene un ejemplo, acá venía un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, esta reacción de bromo con ácido metanoico, y esto es típico problema que le van a dar en la guía y los vamos a ver enseguida. Les dan tiempo para hacer el intervalo de tiempo, fíjense, acá hay un intervalo de 50 segundos, otros 50 segundos, otros 50 segundos, y entonces les dice, por ejemplo, que la concentración de bromo, de reactivo, inicial a tiempo cero es 0,0120 mol por litro, o sea, molar. Ya vas a ver, Jessica, dale 1 minuto para que llegue. A los 50 segundos, la concentración de bromo disminuyó un poquito, a los 100 segundos, etcétera, etcétera, bajó. Entonces, la velocidad, ¿sí?, está calculada como la variación de la concentración de bromo con un signo menos, porque es un reactivo, en el intervalo de tiempo. También lo podría hacer con el ácido metanoico, ¿sí?, o con el ácido bromhídrico que se está formando, o el dióxido de carbono gaseoso en el intervalo de tiempo. ¿Sí? Entonces, supónganse, si ustedes lo quieren hacer con el bromo, la velocidad inicialmente, entonces yo haría, bien, 0,101 acá. Luzmila me dice que no se ve. ¿Los demás ven lo que estoy haciendo o no ven lo que estoy haciendo? ¿Ven mi pantalla? Mi pantalla de control se ve perfectamente. ¿Se ve? Bien. Entonces, si yo quisiera calcular la velocidad de reacción en estos primeros 50 segundos, yo haría este número, 0,0101 menos la velocidad inicial menos 0,0120. Alguien que lo haga, esto va a dar menos 0,19, ¿verdad? Dividido, bien, entonces menos 0,19 me daría ahí, dividido 50, ¿sí? Acá lo han calculado, hagan esta cuenta y van a ver que les da este número, 0,19 dividido 50 segundos. En el otro intervalo de 50 segundos la velocidad es distinta, en el otro intervalo la velocidad es distinta. Como ven, la velocidad va disminuyendo porque lo que va pasando es que nos vamos acercando al equilibrio. Lo que va pasando es esta gráfica que les mostré acá. Al principio la velocidad es más rápida y luego la velocidad está pendiente, los que ya vieron matemática, está pendiente, la velocidad es más plana, se acerca a cero y me acerco al equilibrio, ¿sí? Entonces, de esa manera se calcula la velocidad de la reacción como la variación de la concentración de una especie con respecto al tiempo. Y esa variación le tengo que poner un negativo si es un reactivo. Si es un producto, no le pongo el negativo, porque aparece. Y para hacerlo por la unidad molar, divido por 1 sobre, divido por el coeficiente geométrico, multiplico
por el fraccionario del coeficiente estequiométrico, ¿sí? Bien, esto velocidad instantánea de reacción es la derivada, el límite, que los que ya vieron matemática, el límite, cuando el intervalo de tiempo es muy chiquitito, ¿sí? Entonces esa es la velocidad y el delta S grandote que tenía antes, esa variación de tiempo grande, se convierte en un diferencial bien chiquitito. Pero no va a tener mucha influencia en esto. En los cálculos que van a hacer en la práctica esto no les va a cambiar. Entonces, con estos conceptos, todavía no quiero ir a la velocidad experimental, con estos conceptos ustedes ya pueden ir y empezar a hacer los problemas de 1 al 4, ¿sí? Yo los voy a recorrer un poquitito con ustedes, pero repito, lo que tienen que hacer es ustedes los problemas, no yo. El objetivo de la clase esta no es, de hecho, por inactividad, no es hacer todos los problemas, sino darles las bases teóricas para que ustedes entiendan lo que está sucediendo y puedan resolver solo los problemas y hacer las preguntas que necesiten hacer para resolverlas. Entonces, en la práctica 9 ya pasamos bastante por la introducción teórica, todavía falta un poco más, pero vamos directamente al problema 1. El problema 1 es muy sencillo, me dan una serie de reacciones y simplemente me piden que escriba las expresiones de la velocidad de la reacción. O sea, eso que escribí recién en el pizarrón, la variación de la concentración de cada especie con el tiempo, y le pongo un signo menos si es reactivo, le pongo un signo más si es producto, y lo multiplico por 1 sobre el coeficiente estequiométrico, o divido por el coeficiente estequiométrico. Acá lo tienen resuelto en la parte A, muy larga porque tengo toda la explicación teórica ahí también, pero por ejemplo, nada más para mostrarle en la reacción B, ahí la tienen, la expresión de la velocidad, lo que me están pidiendo es eso. El bromuro está multiplicado por coeficiente estequiométrico 5, entonces tengo 1/5 negativo porque es reactivo, de la variación de la concentración de bromuro con el tiempo. Lo mismo le hago para el bromato, lo mismo le hago para los protones, todos esos son reactivos, por eso tienen signo menos, y luego para los productos son positivos y nuevamente divido por el coeficiente estequiométrico. ¿Estamos? ¿Está claro hasta ahí? ¿Puedes volver a explicar de nuevo? Sí, cómo no. Lo que te piden aquí, en este problema, es que expreses esta digamos, ecuación, ¿sí? ¿Cómo es la expresión de la velocidad de reacción de cada una de estas reacciones que tenés acá? ¿Sí? ¿Cuál es la expresión? Y la expresión de la velocidad de reacción es siempre la misma, es la variación de la concentración de cada especie en una unidad de tiempo, en un intervalo de tiempo. Le pongo un signo negativo o un signo positivo según sea reactivo o producto. Si es reactivo, desaparece, entonces le tengo que poner un menos. Si es producto, aparece, entonces no le pongo ningún menos. Y como lo hago por mol, por una unidad de mol, lo que hago es dividir por el coeficiente estequiométrico, lo cual es lo mismo multiplicar por 1 sobre el coeficiente estequiométrico. Por eso tengo aquí este 5. Este 5 vino de este 5 de acá. Por eso tengo aquí, por ejemplo, este 6. No, me agarró el lapicito. Este 6. Este 6 de los protones vino de este 6 de acá. ¿Estamos? ¿Se entendió ahora? ¿El 5? El 5 para el bromuro. 5 para el bromuro. Pero para los protones es un 6. Y para el bromo, por ejemplo, es un 3. Tengo el 3 acá para el bromo y tengo el 3 aquí
dividiendo a la variación de la concentración de bromos. ¿Se vio ahora? Sí. Bien, bien. Entonces ustedes hacen todas las otras reacciones, todas las otras expresiones del problema 1 y vamos directamente al problema 2, que nuevamente no lo voy a resolver, quizás sí lo voy a resolver, vamos a ver. En el problema 2 me dan una reacción, ¿sí?, del óxido de nitrógeno con oxígeno para dióxido de nitrógeno y me dicen que en un determinado instante la reacción a una cierta temperatura tiene esta velocidad, 0,0660 mol por segundo para el monóxido de nitrógeno. Eso es lo que me dicen en esta reacción. Yo lo que voy a hacer nuevamente es escribir la expresión de la velocidad. Escribir la expresión de la velocidad como la variación negativa, porque es un reactivo, de la concentración del óxido de nitrógeno 2 por un medio, o que es igual a menos la variación de la concentración de oxígeno sobre el tiempo, con un 1 ahí no le pongo nada, o positivo ahora porque es un producto, si hago del dióxido de nitrógeno, la variación de la concentración del dióxido de nitrógeno con el tiempo. ¿Qué es lo que yo hice? Voy a borrar estos dibujitos. Lo que yo hice aquí abajo. Expresé primeramente la ecuación de la velocidad en función de todas esas especies que me pidieron. Aquí está. Lo mismo que hice en el ejercicio 1. Y el enunciado me decía que la velocidad con respecto al monóxido de nitrógeno, o sea, este cociente de aquí, este cociente de acá, me decía que era 0,0660 mol por segundo, ¿sí? Entonces, me dieron esta velocidad, esto de acá me lo dieron, y lo que me preguntan es las otras velocidades. Me preguntan cuál es la expresión o cuál es la velocidad de la reacción medida en base a la desaparición de oxígeno o medida en base a la aparición del dióxido de nitrógeno. Eso es lo que me están preguntando. Me dan esta, yo escribo mi ecuación de la expresión de la velocidad y me piden estas otras. Simplemente tengo que despejar. Se ve acá como lo hice, yo tengo este en azul, la variación de la concentración de monóxido de nitrógeno con el tiempo, ¿sí? Es este en azul también, lo voy a poner. Acá está, es este que me dieron acá. ¿Se ve? Este es este de acá. ¿Se ve eso? El menos un medio lo tenía por la expresión de la concentración, o sea que lo tengo acá, de la velocidad, perdón. Y eso es igual, por mi expresión de la velocidad, a menos la variación de la concentración de oxígeno con el tiempo. Bien. Entonces simplemente voy a despejar de ahí esto en verde. Esto es lo que yo voy a querer. Esto es lo que me están pidiendo. La velocidad de producción de oxígeno. O de consumo de oxígeno. Esta es la que me están pidiendo. ¿Sí? Entonces este número de acá, 0,0660 por un medio o dividido 2, lo mismo, es lo que me va a dar la velocidad de consumo de oxígeno. ¿Se entiende? Esta de acá estaba haciendo el oxígeno. Esto es lo que quiero calcular. Simplemente tengo una, la del monóxido de nitrógeno, lo divido por 2 por el 1 medio ese que tenía ahí y me da la velocidad de consumo de oxígeno.
¿Se entiende eso? Bueno, tomo el silencio como que sí y sigo adelante. O sea, me dieron este dato y me piden estos otros. Reemplazo el valor que me dieron y despejo. El problema 3 es muy similar a este problema 2, así que lo voy a pasar de largo y no lo voy a hacer, lo van a hacer ustedes solos, ¿sí? Pero es lo mismo, me dan una velocidad, expreso la expresión de la velocidad, me piden las velocidades de las otras, con respecto a las otras especies. En el problema número 4, me voy a extender un poquitito más de las 10 de la noche hoy, pero bueno, es por el beneficio de ustedes. En el problema número 4, lo que les quiero mostrar es cómo se mide muchas veces la velocidad de reacción. O sea, lo que tengo acá es la descomposición del agua oxigenada. Y esta es, por ejemplo, una descomposición enzimática. Si ustedes tienen un frasco de agua oxigenada en su casa, lo pueden tener mucho tiempo sin que se descomponga. Mientras que si ustedes se lastiman y se ponen agua oxigenada, enseguida van a ver unas burbujitas. Esas burbujitas son este oxígeno que está acá, o sea, es el agua oxigenada que se está descomponiendo. Y se está descomponiendo rápidamente porque está catalizado enzimáticamente por enzimas en la sangre de ustedes. En el laboratorio, eso se mide esa velocidad de reacción con un aparato como el que les estoy mostrando. Se ponen mis reactivos con el catalizador correspondiente ahí en un matraz, se pone un determinado volumen, se pone un catalizador, ¿sí? Luego un volumen, lo que sea, 4 mililitros, más agua, 4 mililitros de agua oxigenada, y empieza la reacción. ¿Ven cómo va progresando? Esto de acá, aquí en esta probeta invertida, lo que está pasando es que viene el gas oxígeno por acá, por la manguera esta amarilla, y me está desplazando el agua de esta bureta, ¿sí? Acá me está mostrando cómo está desplazando. Acá arriba tengo oxígeno y acá abajo tengo agua que está desplazando. De esa manera se mide cuánto gas estoy obteniendo en una determinada unidad de tiempo. Mido 10 segundos, mido 1 minuto, lo que sea. De esa manera se mide el volumen de gas obtenido en un determinado tiempo. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Cómo se hace? Visualizarlo les va a ayudar a poder comprender lo que está pasando. El resto del problema es bastante igual al anterior, excepto que lo que acá les dan es un volumen de agua oxigenada que tiene una determinada concentración y produce este oxígeno a una determinada presión y temperatura. Cuando ustedes tienen esta presión, temperatura y el oxígeno, les preguntan qué volumen se va a obtener de este oxígeno. Lo que van a tener que hacer es, como siempre, pavo ratón. Recién apareció el ejercicio 4, me dice Jessy. Bueno, se ve que hay mucha demora en algunos lugares. Lo que quiero decirles en este ejercicio 4 es cómo se mide la velocidad de aparición de un gas, ¿sí? Y luego, para que puedan entender este problema, lo que me dicen es que la reacción esta de descomposición, ¿sí? Tiene una velocidad que les dan acá, 1,70 por 10 a la menos 3 mol por segundo a esta temperatura. Les dicen que esta velocidad se mantiene constante durante 2 minutos. Y les piden en el primer minuto, ¿sí? Se comienza con tiempo igual a 0, con 175 mililitros de agua oxigenada a esta concentración. Yo les digo que esta concentración no la necesitan para resolver el problema. Después van a ver por qué. Me piden qué volumen
expresado en mililitros de oxígeno, medidos esta presión y temperatura, se desprenderán. Bien, como siempre les dije, me piden volumen de un gas, lo que más les conviene hacer es pensar en moles. Piensen en moles y van a calcular después con el pavo ratón el volumen, ¿sí? Entonces voy a compartir mi pizarra ahora para hacer ese ejercicio porque es un poquito más complicado. Voy a borrar lo que tengo en la pizarra. Entonces me dicen que la velocidad de reacción es 1,70 por 10 a la menos 3 mol por segundo, ¿sí? A esa temperatura, ¿sí? Y me dicen que volumen medido el primer minuto. O sea, esto dijimos que es la variación negativa de la concentración de agua oxigenada en el tiempo. Eso es lo que dijimos que era esta velocidad. El tiempo me lo dan. El tiempo me dice 1 minuto, o sea, 60 segundos. Entonces, si el tiempo son 60 segundos, yo puedo averiguar despejando simplemente qué variación en la concentración de agua oxigenada hubo. Entonces paso esto multiplicando para acá. ¿Alguien me hace esta cuenta? 1,70 por 10 a la menos 3 por 60 para ver la variación en la concentración de agua oxigenada. ¿Quién me da la cuenta? ¿Quién me hace la cuenta? $0,102 me dice Jessica, gracias. 0,102 molar. ¿Sí? Porque esto es mol sobre segundo. Multiplico por segundo, esa es la variación molar. Bien, ahora me dicen a mí, ¿se acuerdan que yo les dije que tenían que ir a buscar los moles? Bien, esto no es moles, esto es molar. Ahora lo que voy a usar es que yo tenía 175 mililitros de esta solución. O sea, ¿cuántos moles reaccionaron? Bien, si esto es molar, acuérdense, como quieran hacerlo, típico regla de 3, 1000 mililitros tienen 0,102 moles, ¿sí?, de agua oxigenada, o esa concentración. 175 mililitros, que es lo que yo tomé, van a tener X. ¿Quién me hace esta cuenta? ¿Cuánto da esa X? ¿Quién me hace esta cuenta? ¿Cuánto es esta X? $0,01785, bien, 0,01785 moles de agua oxigenada que se descompusieron. Bien, ahora, por cada mol de agua oxigenada que se descompuso, si ustedes se fijan la reacción, la voy a escribir con otro color acá, ¿sí? Un mol de agua oxigenada que se descompone me da 1 mol de agua y medio mol de oxígeno. Entonces, si esta fue la cantidad de moles de agua oxigenada que se descompusieron, por la relación estequiométrica, ¿cuántos moles de oxígeno obtuve? La mitad, ¿no es cierto? 1 y 1 medio tengo acá. ¿Está claro que esto es la mitad de oxígeno? Es la proporción estequiométrica
Entonces, de oxígeno voy a tener 0,00, ¿cuánto? 893 moles de oxígeno.